Hay ánimo, hija, al Espíritu Santo de Dios. Amado pastor local, Dios que te huichina, al pastor general también, que Dios que te huichinik, a toda la iglesia en general, Dios que te huichinik, a todos, cada uno por nombre. Si hay iglesias invitadas, que Dios que te huichinik, al Ministerio de Alabanza Transfiguración y a su director hermano Wilson, Dios que te huichinik, al hermano Maynor Morales y Ministerio Emanuel, Dios que te huichinik, a la solista Marisol, a la solista Marta, a los canales que tenga que van a transmitir. Y bueno, Dios que te huichinik. Y que a meditar, ya que pues el evento tiempos finales y Shiman preparar un tema de escatología, porque ya que el evento son tiempos finales y es necesario abordar temas que hablen de los tiempos finales. Amós capítulo 8 versículo 11. Cuando usted lo encuentre, diga un amén. Amós 8:11 está en el Antiguo Testamento. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad y el privilegio de predicar tu palabra. Le pido que su Hijo amado me dé fortaleza, mi Señor Jesús, que su Espíritu Santo me dé sabiduría, entendimiento, gracia y favor. Abre el corazón de mis hermanos y hermanas para que reciban tu palabra. Amén y amén. Tome su lugar, acomódese y escuche la palabra de Dios. Tiempos finales. ¿Qué viene para los tiempos finales? Una profecía de Amós que no se ha cumplido. Hay mucho debate entre los teólogos y eruditos si esta profecía ya se cumplió. Algunos afirman que ya se cumplió, que esa profecía que vino hambre de palabra de Dios se cumplió, pero no lo creo. Hubo un espacio de silencio de Dios, pero únicamente para Israel. Pero esta profecía es una profecía universal que abarca toda la tierra. Y cuando es una profecía únicamente para Israel, la Biblia lo detalla. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 37 versículo 7 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Es una profecía únicamente para Israel. Diréis así al rey de Judá, que se envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Es una profecía únicamente para Israel. En cambio, Amós 8:11 es una profecía para toda la tierra. Viene un tiempo donde vendrá hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Será que Dios por mera gana va a castigar a la tierra y va a enviar hambre? No. La respuesta es muy sencilla: porque no se valora la palabra de Dios. Si hay algo que las personas rechazan, es la palabra de Dios. Seguramente ustedes han visto en las redes sociales a los predicadores que están predicando en las calles con su megáfono, y a muchos los han golpeado, los han maltratado, les han macheteado. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar palabra de Dios.
Pero yo le aseguro que si esa persona allí en ese megáfono llevara música mundana, llevara música para la carne, incluso hasta le darían dinero, se lo aseguro. Por ejemplo, cuando se montan estos eventos, la gente se queja y dice: qué bulla hacen los evangélicos, qué ruido hacen. Pero cuando hacen las fiestas de ellos, nadie dice nada, porque nadie alega. También hacen mucha fiesta y ponen sonido también. Lo que pasa es que no quieren escuchar palabra de Dios. Esa es la razón, el por qué viene hambre. Por ejemplo, en los países, aquí en Guatemala, gracias a Dios, hay libertad para predicar el evangelio. Pero si vamos allá en el Medio Oriente, en Irán, Afganistán, Pakistán, allá en el Asia, en la China, en Taiwán, Filipinas, allá no quieren saber nada de la palabra de Dios. Es prohibido predicar el evangelio. Países como Corea del Norte, si a usted lo encuentran con una Biblia, va preso, incluso lo pueden matar. Entonces, por esa razón Dios va a enviar castigo a este mundo. Y ahora sí, las personas buscarán palabra de Dios y no habrá. Todo esto va a acontecer en la gran tribulación. Y como estamos viendo tiempos finales, ¿qué tan cerca está la venida de Cristo? Muy cerca. En cualquier momento, no lo sabemos, porque las señales están cumplidas. Si vamos a Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante, todo está cumplido. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, nación contra nación, todo está cumplido. Lo único que falta es que Cristo venga. La última señal que se tiene que cumplir, Mateo capítulo 24, versículo 14: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio ya se predicó casi en todo el mundo. Falta un poquito todavía, pero ya muy poquito. Y ahora con la tecnología, con el internet, el evangelio está entrando, por ejemplo, allá en los países que le mencioné, que quizás no se puede llegar de manera personal, pero por medio de las redes sociales, ellos ya escucharon el mensaje del evangelio. Incluso cuando estudiamos un poco de historia, Pablo predicó en esas áreas. Pablo predicó en el Asia, en el África, regó el evangelio. Quiere decir que el evangelio se predicó primero allá. Que lo rechazaron es otra cosa. Nuestro continente llamado América fue el último continente en haber sido evangelizado. ¿Sabía usted eso? El último continente donde vino el evangelio es en América, porque es el único continente que no había sido evangelizado. ¿Por qué? Porque no se había descubierto. ¿Y dónde está la mayoría de evangélicos? En Latinoamérica. ¿Sabía usted eso? Se calcula que en el mundo, es difícil tener un dato exacto, pero probablemente hay como 800 o a 900 millones de evangélicos en el mundo. Y de esa cantidad, solo en Latinoamérica hay más de 500 millones. O sea que la mayoría de evangélicos están aquí en Latinoamérica. En cualquier momento Cristo viene. En cualquier momento viene ese evento glorioso. Y entonces viene esta profecía. Viene hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Pero algo muy preocupante, y es donde me quiero centrar. El mundo, ya lo sabemos, que no quiere escuchar palabra de Dios. Eso no nos debe de sorprender. Rimundo macarachta kuta utzig Dios. No es sorpresa para nosotros. Pero lo más duro y lo más difícil y lo más triste, que dentro de la comunidad cristiana
tin que kesah rutzih Dios no himar. Kakahum prueba chenemri. Levante su Biblia. Para empezar, a ver si lo trajo, ¿verdad? Para empezar. Lo trajo, excelente. No todos, pero la mayoría. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué tanto usted lo lee cada día? Ya cambia la cosa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra de Dios? No hay tiempo. Sí hay tiempo. Lo que no hay es voluntad, interés. Ahorita con la inteligencia artificial, usted me presta su teléfono y yo voy a ver cuánto tiempo pasa en las redes sociales. Ahí sale en su celular. Tiene tiempo 1 hora para ver las redes sociales, pero no hay 1 hora para escudriñar la palabra de Dios. Hay 2 horas para ver la Champions, miércoles de Champions, jueves de Champions, fin de semana de la Liga Española. Hay tiempo, pero no hay tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Qué raro, ¿no? Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para la palabra. Y eso está pasando dentro del pueblo cristiano. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién? Satanás. Abra su Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y quiero que lo abran, por favor. Para eso vino, a escuchar palabra de Dios, para que algo aprenda el día de hoy. Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen. Ahí viene. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí está la respuesta. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Porque dice que para que no crean a la palabra y se salven. Porque ¿para qué se escucha el mensaje? ¿Para qué se escucha el evangelio? Porque hay una meta final y es la salvación. Porque hay una meta que alcanzar y es la vida eterna. ¿Y de qué manera alcanzamos la salvación? Escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje del evangelio. Entonces Satanás dice que quita del corazón del hombre y de la mujer la palabra. Ha quitado el interés, por eso no le interesa. Como predicaba, estaba creo que antier en San Marcos, y también lo decía allá. Hay muchos cristianos el día de hoy que dicen la parte más aburrida del culto es el mensaje. Cuando ocupan mensaje, ay, aburrido, que penuaram, que cachcatiquina o que guasquine para afuera. Es la parte que a muchos no les gusta. Porque ahí está claro y dice: Satanás quita la palabra del corazón para que no oyen y no crean y se salven. Porque si nosotros nos interesamos en la palabra cada día, la escudriñamos, la leemos y lo llevamos a la práctica, ¿qué vamos a obtener al final? Vida eterna, salvación. ¿Cómo vamos a obedecer algo que no sabemos? ¿Cómo yo voy a practicar algo que no sé? Muchos no obedecen ni practican la palabra. ¿Por qué? Porque no la conocen. Ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos jóvenes y señoritas se están casando con personas impías, incrédulas? Para empezar, no conocen lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. A ver qué dice ahí. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Para empezar, el joven y la señorita no ha leído ese pasaje. Y entonces se casan y no les importa. Y luego, cuando nos damos cuenta, ya están totalmente en el mundo.
totalmente en otra religión que no es el evangelio. ¿Cómo vas a practicar y guardar algo que no conoces? Por ejemplo, muchos cristianos escuchan música mundana, aunque no lo sabían. ¿Sí? Pastores, ay hermano, sí, pastores, predicadores, aunque no lo crea. ¿Sabe usted que muchos predicadores toman cerveza? No me diga, hermano Diego, sí. Muchos pastores toman cerveza. Ay, no, hermano Diego, ¿qué dice usted? Sí. Porque no ponemos en práctica lo que está en la palabra. ¿Qué dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, estamos como muy enamorados con las cosas del mundo. El fútbol se ha convertido en un dios para muchos y sin siquiera se han dado cuenta. Como dije hace un rato, hay tiempo para 2 horas del fútbol, pero no hay tiempo para estudiar la palabra. Hay tiempo para ir a jugar fútbol en la cancha sintética o en el campo, pero no hay tiempo para estar de rodillas 45 minutos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que pasó usted 45 minutos de rodillas? No hay tiempo. Pero hay tiempo para ver películas. Ahora con la tecnología, Netflix, Amazon y muchas plataformas donde se puede ver película, para ver una película hay tiempo, pero no hay tiempo para escudriñar la palabra de Dios. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Dice que quita la palabra del corazón del hombre para que no crean y se salven. El día de hoy es difícil predicar 1 hora. Lo he dicho en muchas partes, yo no tengo ningún problema en predicar 1:30, pero le aseguro que no aguantan 1:30. Los institutos han cometido un grave error, y esto lo he dicho, por eso muchos se enojan conmigo. La mayor parte de los institutos bíblicos han cometido un grave error. Cuando forman a los predicadores, cuando forman a los pastores, les han enseñado esta gran mentira, porque es una gran mentira del diablo. Eso no viene de Dios. Usted solo debe de predicar 25 minutos. Desarrolle bien su sermón, 25 minutos, máximo media hora, porque se hizo un estudio que después de 25 minutos el hombre y la mujer ya no presta atención. Así que ¿para qué gasta su tiempo? Y la mayoría de predicadores ha adoptado esa idea. Solo predican 25 minutos a 30 minutos, porque se creyeron esa gran mentira, que después de 30 minutos el ser humano ya no presta atención. Pero qué raro, ¿no? Que a los 30 minutos viendo fútbol no se aburre. Hasta donde yo sé, la FIFA no ha considerado reducir el tiempo del fútbol, porque se hizo un estudio y la FIFA estudió que la gente después de media hora de ver un partido se aburre, ya no le presta interés. No, eso nunca va a ocurrir. Es más, si fuera posible se jugara 1 hora a cada lado y la gente no se va a aburrir. ¿Por qué la gente no se aburre viendo fútbol? ¿Por qué no se aburre viendo película? Hasta el día de hoy yo no he visto a nadie dormirse viendo una película. ¿Sabe usted por qué no nos interesa el mensaje? ¿Sabe? Ahorita le voy a explicar y lo va a entender. ¿Por qué no es muy delicioso el mensaje? ¿Sabe por qué? Porque usted no se mete en la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué los 45 minutos viendo fútbol no lo siente? Se va como 5 minutos. ¿Sabe por qué? Porque usted se mete en el partido y casi gol, ese por allá, ese portero, y si gana hoy llega al liderato, si pierde baja, y usted está metido, y cuando se da cuenta se fueron los 45 minutos.
Si hiciera así con la palabra de Dios, si usted leyera la palabra y dice: ah, sí, el predicador está predicando de Amós, yo lo había leído. Ah, el predicador está mencionando Jeremías, es cierto, yo lo había leído. A ver qué dice. Ah, es cierto, leyó Lucas, lo he leído. Está metido en el mensaje, trae su libreta, trae su lapicero, está apuntando, está metido en el mensaje. Y cuando se da cuenta, ya se fueron los 40 minutos. Queremos más, pero ya no hay tiempo. ¿Por qué una película de 2 horas no se siente? Porque usted se mete en la película, mete su mente en la película y lleva el hilo de la película, lo lleva y no siente el tiempo. Si hiciera así con la palabra de Dios, créame que los 30 minutos, 1 hora, ni siquiera es suficiente para escuchar palabra de Dios. 1 hora ni siquiera es suficiente para alimentar su alma, alimentar su espíritu. Pero lo vengo a animar. Katin el pana animar y fortalecer, chapana interesar a Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ahí viene, para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Para eso es la palabra de Dios, para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. El pasaje muy popular, muy conocido y que lo hemos escuchado, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto en esta tarde, ¿dónde vamos a saber cuál es la voluntad del Padre para usted y para mí? ¿Dónde? En su palabra. Aquí vamos a saber cuál es la voluntad del Padre. Pero si no la leemos, no la escuchamos, no la atendemos, entonces ¿cómo vamos a practicar? Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿Quiénes van a decir Señor, Señor? Personas que según eran creyentes, que según eran cristianos, que supuestamente conocen la palabra de Dios, pero no la practican, no lo viven. Y estas personas son los que van a decir Señor, Señor, y Dios les dirá: apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque no practicaron la palabra de Dios. Lo hemos leído, dice que Satanás quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Lo que Dios pide es obediencia. En 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22 le dice el profeta Samuel a Saúl, dice que porque Dios, dice, se complace más en la obediencia que en las víctimas y holocaustos. Está bien, tenemos que cantar, lo he dicho y lo seguiré predicando. Fuimos creados para alabarle. Para eso nos creó Dios, para darle gloria. Pero también Dios está interesado en que escuchemos su palabra, atendamos su palabra, porque no sería completo nuestro culto. Está bien, calidad, cantamos 2 horas, pero no obedecemos a su palabra. Y fue ahí donde Dios dijo a Samuel por medio de él, y le dijo a Saúl: se complace Dios en las víctimas, pero también se complace en que se obedezca su palabra. Y se complace también en que se preste atención. Dios siempre está interesado que su pueblo escuche su palabra. El otro día fui a una inauguración de un templo precioso. Se inauguró. Y entonces Dios me dio un mensaje basado en 2 de Crónicas capítulo 7. Y ahí tenemos la historia cuando el rey Salomón dedicó ese precioso templo. Dedicó un templo majestuoso. Pero a mí lo que me llama la atención,
Después de que se hizo la inauguración, fueron 14 días de fiesta, 14 días. Y Salomón sacrificó miles y miles de holocaustos. Y cuando ya terminó todo, ahora Dios le habla a Salomón. Y realmente me impacta el mensaje que Dios le da a Salomón. Y él no le dijo: oh Salomón, ahora sí me has sorprendido. Salomón, me dejaste boquiabierto con tremendo templo que construiste. Wow, Salomón, 14 días de fiesta, Salomón. Wow, qué víctimas, miles y miles. El mensaje para Salomón fue: Salomón, si no te apartas de mis mandamientos y mis estatutos, tu reino será firme. Salomón, lo que yo quiero es que tú obedezcas mis leyes y estatutos. Así como tu padre David, que no se apartó de mis estatutos, quiero que tú hagas lo mismo. Pero Salomón le dice: si ustedes no ponen por obra mis leyes y mis estatutos, este templo majestuoso que has construido será espanto para las naciones. Y vendrán los extranjeros y lo van a quemar y lo van a destruir, y será una vergüenza este majestuoso templo. Y se cumplió. Salomón dejó los mandamientos de Dios, se casó con mujeres impías, permitió que se levantara altares a Baal, a Asera, a Astarot. Y Salomón conoce la palabra. ¿Usted cree que Salomón no conocía la ley? Y yo me pongo a pensar, pero ¿qué pasó? Salomón conoce muy bien que Dios le dijo a Israel en Éxodo 24: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Salomón sabía muy bien eso. ¿Por qué permitió que también se levantase altares a Baal? Incendiaron ese templo, lo hicieron pedazos, quedó una ruina, quedó una vergüenza. Conclusión: siempre a lo que Dios le interesa es que usted y yo obedezcamos su palabra. A Dios le agrada cuando usted y yo practicamos su palabra. Llévese eso en el corazón. Dios cuando obedecer su tzig, cuando atento Dios agradable y entonces completo culto, que cantar, que danzar, pero también que cantar Dios y completo culto, porque canto y Dios y Padre. Entonces, ahora queremos ir a Mateo 16, 22. Aquí hay algo muy interesante. Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones en la mira de las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí hay algo muy profundo y justamente estaba meditando en ese pasaje. ¿Qué tiene que ver con el mensaje? Mucho. El contexto de este escrito: Jesús le decía a sus apóstoles: yo voy a sufrir, me van a maltratar, me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día. Y viene Pedro, le dice: Señor, no permitas que todo eso te pase, no permitas que todo eso te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro estaba prestando su boca a Satanás, estaba siendo instrumento del diablo en ese momento. Y he entendido algo: que Satanás persigue a los líderes, Satanás persigue a las cabezas, porque es astuto.
Ahora preguntémonos nosotros que tenemos liderazgo, ¿realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Nosotros estamos dándoles palabra de Dios a las personas o no? Porque nosotros somos los líderes. Cas agradable chori Dios, haré tu voluntad de Dios o haré tu voluntad de Dios. Porque tin que katijoj le tinimit ni maij, ni maij, ni maij, tin que katijoj. Y ya utskilo, pero matinte que katijoj cheru utzig Dios. Inshine por una actividad igual usted que tatajik, pero ni modo que kapihui. Shine una actividad como esto, que grup, que solista, no más 4 solistas. Y shintacher pastor, quincha, helik calidad, que grupo la más no. Pero hacheme que predicador, ri lujo que predicador. Bien que anchele programa, cas bien que van diseñar, hacemos algo diferente, descartemos cadena de coro, saludos, vamos a lo que vamos. Un grupo 25 minutos, primer grupo, viene el segundo mensaje de 40 minutos, viene el otro grupo, viene el segundo mensaje. Che katijoj ritinimit chuta ikutzig Dios, dejas cubrir pastor, ay hermano Diego, pero no se va a poder, no se va a poder pastor, quincha. Es que el hermano, ma usted que quita utzig Dios. Además, usted que quita le canto y que quipan apostar colik. En cambio, su predicador, más patrocinador. Pero ¿quién es el culpable? Los líderes, porque se catijó el pueblo. ¿Quién coge un ejemplo? Mamá at owaras, chatampe mamá. Waat catijó rawash, kaya comida saludable che. Kaya rikina che, kaya rimosh che, rimaicena che, kaya, pero solo comida saludable desde Nitzcatijoj. Entonces, cuando que Dimash va a comer saludable, pero si Huacatijoj desde Nitz puro golosín, papas fritas, pizza, hamburguesa. Cuando kayari comida saludable che, la cutijó, ¿por qué? Porque ya shatijoj y hetin karapanoj chiker tinimit. Shlach katijoj che ni maij, ni maij, ni maij, ni maij y rutzig Dios. Cuidado. ¿A quién usó Satanás? A Pedro. Mashubanto usar junaj. Mashubanto usar un hechicero. No utilizó a un impío, utilizó a uno de los 12. Katabacher Dios está. ¿Estoy siendo instrumento tuyo o instrumento del otro? Ah, hermano, sí, aunque no lo crea. Le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba siendo instrumento de Satanás en ese momento. Ocupa una actividad en una oportunidad y se ha listado. Y había por todo de colaboración casi 150,000. Inintuyulik ishimbih kas u voluntario Dios rting kabano. U voluntario Dios quiere 150,000 que pa junimaij. Ishimbih Señor kas voluntario ri. O kukunik van a invertir esa gran cantidad en otra cosa. Kiñakanok piwanima líderes. Chitacher Dios Señor kas a voluntad rting kabano que kasach nimrahicher junimaij. La casting que van a invertir bien en colaboración que Estados Unidos. La casting que van a invertir a lo que a Dios le agrada, o es que ting van rica voluntad. Y que ya no alpawanima, la voluntad de Dios es que van a predicar que van a predicar el evangelio, es lo que Dios quiere. Que haya más importancia a la palabra de Dios. Y el mundo lo desprecia, eso no es sorprendente, pero lo más sorprendente es en la comunidad cristiana. Y cuando inquimbij estas verdades, pero ni modo, alguien lo tiene que decir. Porque la mayoría de predicadores no hablan estos temas, no lo tocan.
Yo cuando estoy haciendo mi en vivo en las redes sociales, porque cuando yo no estoy en actividades estoy predicando, ahí me mira en TikTok 10 horas, 8 horas predicando, no haciendo batalla, predicando el evangelio. Y para la gloria de Dios, muchísima gente han aceptado a Cristo, muchísima gente se han reconciliado, cantidad impresionante. Y yo veo que se conectan otros pastores y les digo, hagamos un like compartido. Y quisiera que tocara este tema. ¿Por qué los predicadores no dicen nada? Que el mensaje se deja de último. ¿Por qué los predicadores no protestan que solamente se da 25 minutos para el mensaje, media hora? Ahorita me dieron 45, es un tiempo considerable. Pero hay lugares donde voy solo media hora. ¿Qué voy a predicar en media hora? Pero ¿por qué los predicadores no alegan, no dicen nada? Si todos los predicadores lanzáramos el mismo mensaje y desde todo lado, démosle más tiempo a la palabra, apasionémonos más por la palabra, va a cambiar. Ahorita se hacen conciertos, pero de miles, un concierto donde miles guaponic. No estamos hablando de 300, 400, estamos hablando de 10,000 almas, 5,000 almas. Y en esos conciertos, Mah Utzir Dios. Sihuecolik es una reflexión de 12 minutos, pero ni siquiera es un mensaje evangelístico, siempre es un mensaje motivacional. Arisho, ponri mensaje motivacional, el mensaje del empoderamiento. Tú puedes, yo puedo, todos ponemos y viene poder, viene. Eso se llama el mensaje del empoderamiento. Y el mensaje de motivación personal. Tremendo, hermano. Y ya cuenta, che, ¿cómo nojimar que Samru tzigre Dios? Y por escula en el futuro capejo un castigo para la humanidad. Ahora siri winak kakaj que kisukuj tzigre Dios machik. Dice que quepe errante de mar a mar, a escuchar palabras, no concierto, no música, palabra de Dios, pero ya no hay. Machik. Dice que discurrirán. Esa palabra discurrir es alucinar, que aquí van a imaginar. Dice que coge la frontera y que ve frontera maj. No dice que gelá hasta Petén ecowi que ve Petén maj. No dice que México ecowi que ve México, irán errantes de mar a mar maj. Van a aprovechar que Kamiko Utzigre Dios, que no toda la vida va a haber palabra de Dios, no toda la vida va a haber mensaje, pueblo, chutzalij a la palabra de Dios. Y en primer lugar, líderes, pastores, evangelistas, que es necesario que tzalij a la palabra de Dios. Son tiempos finales. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Imagínate un concierto de 10,000 y dentro de esos 10,000 te aseguro aquí majaque cojonik, aquí ecopa pecado. Y como que Dios, no hay un mensaje de arrepentimiento, no hay un mensaje evangelístico. Así como llegaron, así se van. ¿Cuántas almas se dejó ir? Puede ser que estamos siendo instrumento de Satanás. Tin que acaban de entretenerse winak. Porque Hache que quitó como pantalla, con luz, con humo. Parece discoteca. Que plajik brincando y todo. Por eso a la gente le gusta eso. Pero palabra de Dios, no, palabra no. Porque nada menos van a exhortar, van a redargullir. Catán percubir segunda de Timoteo 4:1. Me quedan 7 minutos. Segunda de Timoteo 4:1 chitampe. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La exhortación bíblico, la capan reprender bíblico. Solo que como también hay que hacerlo con sabiduría.
hay que hacerlo con amor. Porque también no es de Dios que por infierno. No, es que Dios no nos mandó a dar un mensaje de condenación. El problema que van a exhortar también, algunos se pasan de la medida, y también eso ya no es bíblico. Hijo de Satanás, engendro del infierno, prostituta. No, eso, hermano, eso ya no tampoco, hermano. Cupir chapaná exhortar, chapaná reprender, pero con paciencia y doctrina. Bien, cabatijoj. Pero ahí viene el siguiente, chetamber cupir, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero qué pasaje más tremendo. Y ahora tengo que porque no es mi manera de predicar mencionar nombres. Yo soy así, trato de mantener la ética. Pero que acá predicadores famosos, hermano, no como yo, que apenas unos cuantos me conocen. Predicadores que van a invitar que aquí nos hagan estadios. Y que van supuestamente la predica, puros cuentos, historietas, fábulas. Si que can leer un versículo es mucho. Y lo más triste, pagado la entrada, tener gratis. Y que aquí hasta dónde hemos llegado el día de hoy. Que catojó para ir a escuchar diversión, entretenimiento. Entonces se está cumpliendo lo que dice la palabra. Porque vendrá tiempo. Recuerda que el evento es tiempos finales. Y en los tiempos finales, como dice Pablo, vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán de escuchar, pero no Dios, sino fábulas, cuentos, entretenimiento. Y dice que ahí sí, ahí sí, que quitó, pero Dios, mensaje de Dios, parece que no agrada. Pero iglesia, hermanos y hermanas, si de verdad, Dios, que dar el mensaje. Que van a finalizar con un pasaje, pero muy desafiante. Dale mensaje. Sí, quinto por cumplir. Porque no hay de otra, ya en coche para culto. Ni modo, bueno, chitan per cubir Dios. Juan capítulo 12, versículo 47. Chitan per cubir. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso en diablo sobre rezam el interés cherutzir Dios para animar a chi irishok. Porque haré bien retam que en aquel día, cubija Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 en adelante, que los libros serán abiertos. ¿Y cuáles libros? Sencillo, la palabra de Dios. Y dice que van a juzgar por medio de lo que está escrito. Y seguro Dios que los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Pero como ya sí que Dios, me llaman a practicar y vivías en adulterio, y cubrir Dios que los idólatras no entrarán al reino de Dios. Abanom idólatra, tal vez más una imagen, no más una ídolo, pero abanom un Dios del fútbol. Abanom un Dios Cheri Rahir. Abanom un Dios che las redes sociales, 4 o 5 horas en las redes sociales y nada de palabra. Entonces eres un idólatra. Hijas que bichagüe, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque aquí está Shubirre Jesús. Entonces
ricutar nutzig y macumanta guardar, in makimanta juzgar. En el día postrero, coja chinca mano juzgar, ritzig rishimbig chiwe. Por eso es necesario salir a la palabra de Dios. Salihok kapana practicar, kapana guardar, para que en aquel día capista machaje, apártate de mí, nunca te conocí. Y si Cristo viene, maquetamtaj, no lo sé cuándo va a venir, nadie lo sabe. Y si Cristo espetik, y tink kapan ru voluntad, kohukam biruk. Y si kapan ru voluntad, kohkanaj en la gran tribulación. Y ese va a ser el mensaje de la noche. Póngase de pie.